Estamos al aire. ¿Listos? Vamos a salir al aire acá también ya. Ok. Bueno, muy buen día para todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía. Es un placer compartir con ustedes en este momento porque hoy tenemos, digamos, la revelación de resultados de nuestra tercera encuesta de empleabilidad y es un momento muy importante porque esta encuesta de empleabilidad pues ya se constituye en 3 años consecutivos en los que podemos recopilar datos que permiten que tengamos mejor conocimiento de nuestra profesión, de nuestro gremio, de nuestras personas. Entonces significa mucho y de antemano agradecemos en principio a todas las entidades que se vincularon para hacer posible que esta empresa llegara a muchas personas y por supuesto a todos los que la respondieron. Es muy importante que hayan participado y que hayan dejado no solo la información, sino también los comentarios que les pedimos, que son muy útiles para trabajar en pro del desarrollo de nuestra profesión. Entonces, nuevamente, bienvenidos a todos los que se van uniendo al live, tanto en Instagram como en LinkedIn. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a dedicar entonces unos minutos a compartir con ustedes de qué se tratan los resultados de la tercera encuesta de empleabilidad y por supuesto lo que significa para nuestra profesión en el contexto actual, no solo del país, sino del mundo, con las características y las dinámicas geopolíticas que están ocurriendo, por supuesto. Para quienes se están uniendo a la transmisión en Instagram, la encuesta, los resultados van a estar disponibles en nuestra página web www.acggp.org. Van a poder consultar allí no solo la presentación de los resultados, un resumen ejecutivo también de los resultados de la encuesta y van a poder descargar los datos. Los datos son abiertos para todas las organizaciones, para las universidades, para todas las personas que quieran jugar con ellos, revisarlos, trabajar y dejarnos saber nuevos hallazgos, nuevos comentarios que puedan, digamos, surgir, que ustedes puedan identificar. Entonces, al finalizar esta transmisión, vamos a poder compartir con todos ustedes el link para que vayan a la página web, pero directamente lo pueden hacer ustedes mismos. Entonces, vamos a iniciar para aprovechar el tiempo, solo recordándoles que la ACGGP es tal vez la organización profesional de geología más importante de Colombia. Tenemos un poco más de 68 años de presencia en nuestro país, con más de 700 asociados, lo que nos hace una de las asociaciones más grandes de profesionales en geología, geofísica, ingeniería geológica, con muchas instituciones aliadas que nos acompañan en esa misión que tenemos de constituirnos como órgano consultor de la sociedad colombiana en materia de geociencias, de energía y de sostenibilidad. Entrando en materia de la encuesta, este año tuvimos 842 respuestas de una población aproximada superior a las 10.000 personas, a los 10.000 profesionales en geociencias que hay en Colombia. En ese sentido, nosotros procuramos que la encuesta no sobrepasara un margen de error del 5%, lo que, digamos, logramos. Para evitar ese margen de error, necesitábamos una población de al menos 370 personas que respondieran la encuesta. Con 842, pues el margen de error es inferior al 4%, lo que hace que este estudio pues tenga un alto nivel de representatividad estadística, lo que lo hace pues, relevante, por supuesto, en términos de los análisis y de los resultados que nos vamos a compartir entre todos. Entonces, entremos en materia. De esos 842 encuestados, tenemos una radiografía inicial. En términos de edades, el 77% de quienes respondieron la encuesta son personas que tienen menos de 45 años de edad. Es decir, tenemos una base joven con alto potencial de desarrollo y de liderazgo para el futuro de nuestro país. En términos de género, tenemos una participación femenina de alrededor del 33%. Digamos que hay una base sólida que nos invita a seguir impulsando la diversidad y la inclusión, por supuesto, de género en nuestra profesión.
Esto es importante y digamos que coincide con los datos que muestra el Consejo Profesional de Geología, en donde nos muestra una masa crítica de 60% hombres, 40% mujeres en términos de los matriculados al Consejo. En términos del perfil profesional, el 63% de quienes respondieron la encuesta son geólogos, 17% ingenieros de petróleos. Aprovecho para agradecer a CIPET por vincularse al lanzamiento de esta encuesta y por aportar, digamos, para que sus profesionales participaran. El 10% son ingenieros geólogos, 4.5% son geocientíficos y un 5% son diversas profesiones que también participaron. Y uno de los hallazgos más interesantes es que el 28% de los encuestados son egresados entre los años 2023 y 2025. Es decir, tenemos un ingreso reciente de talento al mercado laboral colombiano. Entonces, esto nos muestra que tenemos un perfil profesional, digamos, mayoritariamente joven, altamente calificado. Ya les voy a mostrar por qué podemos decir esto, pero que también es un talento que está en renovación constante con una diversidad que va creciendo y esto representa, por supuesto, oportunidades estratégicas para el desarrollo sostenible de Colombia. Ahora bien, entremos en materia de ingresos y de empleabilidad. La encuesta del 2026 nos muestra que el 76% de quienes respondieron la encuesta perciben ingresos, pero solo el 50% de los encuestados perciben ingresos ejerciendo su profesión, es decir, ejerciendo geología, ingeniería geológica, geociencias, geofísica, entre otras. ¿Listo? ¿Qué hemos visto y qué hemos podido obtener de la comparación de las tres encuestas que hemos hecho entre el 2024 y el 2026? Que el 70% de los encuestados no se siente bien remunerado de acuerdo con su experiencia o su nivel de formación. Eso es un punto clave. El 45% de los encuestados cree que su formación a nivel de pregrado no aporta los elementos suficientes para afrontar el mercado laboral y el 81% de quienes respondieron la encuesta creen que el pensum de pregrado de su universidad, de la cual se graduó, es susceptible de alguna mejora. Entonces son mensajes importantes para la academia que esperamos poder articular en beneficio de ofrecer programas que de alguna manera escuchen estas necesidades que están planteando nuestros profesionales. Ahora bien, en tipos de contratación, es muy interesante ver la evolución entre el 2024 y el 2026. Básicamente, en el 2024, el top 3 de los tipos de contratación estaba dominado por contratos a término indefinido, contratos por prestación de servicios y contrato por término fijo en el tercer lugar. Lo que vemos en la encuesta del 2026 es que hubo un cambio en el primer lugar. Hoy la contratación está dominada por prestación de servicios, en segundo lugar término indefinido y en tercer lugar contratos a término fijo. Y la distribución, digamos, de esa contratación en términos de hombres y mujeres, pues es un poco en relación con la misma masa crítica que tenemos. Los contratos por prestación de servicio ocupan el 20%, digamos, del total de las encuestas o de las personas que respondieron la encuesta y está repartido entre 13% hombres y 7% mujeres. En el caso de término indefinido está repartido 13% hombres y 5% mujeres. Y en el caso del contrato a término fijo está repartido por un 5% en hombres y casi un 3% en mujeres. Ahora bien, le preguntamos a nuestros encuestados si en el momento de responder la encuesta estaban recibiendo ingresos económicos ejerciendo como geólogo, ingeniero geólogo, geocientífico o ingeniero de petróleos. En términos de los hombres, el 51% respondió que sí, el 48% respondió que no. Y en términos de mujeres, el 47% respondió que sí y el 52%, casi el 53%, respondió que no percibe ingresos ejerciendo. ¿Qué nos ha permitido, digamos, tener estos datos de las tres encuestas, conocernos mucho más y mejor como gremio? Hoy sabemos que somos más de 10.000 profesionales que se han matriculado en los diferentes consejos profesionales. Ante el Consejo Profesional de Geología se ha matriculado alrededor del 68% de los profesionales y ante el COVNIA se han matriculado alrededor del 32%, especialmente ingenieros geólogos.
Y hemos visto, digamos, por datos del Consejo Profesional de Geología, que alrededor del 7 al 10% de los profesionales que respondieron la encuesta no están matriculados en algún consejo. Y la encuesta también nos mostró que en esa misma proporción, entre un 7 y un 10% de esas personas que no tienen matrícula han perdido oportunidades laborales por no tener tarjeta profesional. Entonces, en resumen, lo que vemos entre el 2024 y el 2026 es que esa relación de personas que perciben ingresos ejerciendo la profesión se ha mantenido en un 50-50. ¿Qué hemos visto? Que estos son mensajes muy importantes, no solo para los jóvenes, sino en general para todos nuestros colegas. A mayor nivel de especialización, vemos cómo hay un porcentaje mayor de empleabilidad. Nosotros preguntamos en la encuesta los diferentes niveles de formación que tenían las personas y lo que vimos es que quienes tienen doctorado están empleados cerca de un 87%. Quienes tienen un posgrado en diferentes áreas a las geociencias, pueden ser gestión de proyectos, formulación, SIG, entre otros, están empleados en un 65%. Quienes tienen maestrías en geociencias o en ingeniería de petróleo están empleados en un 61%. Quienes tienen especialización están empleados en un 60%, MBA un 53%, especializaciones en algunas otras áreas un 52%, y vemos que quienes no tienen ningún tipo de explicación solo están empleados cerca del 38% de quienes respondieron la encuesta. Entonces, invertir en la formación es invertir en el futuro y en la empleabilidad de cada uno. Y también vimos que nuestros profesionales están distribuidos en alrededor del 70% de los departamentos de Colombia. Y eso es muy importante. Tenemos presencia de geólogos en las principales ciudades y en los principales departamentos del país. Esto también hace que como profesionales podamos ofrecer nuestros servicios con base en las características, las dinámicas de las necesidades de cada uno de estos lugares. Ahora bien, también le preguntamos a las personas cómo perciben las perspectivas laborales presentes y futuras al momento de hacer la encuesta para geólogos y para ingenieros en nuestro país. Desafortunadamente, solo el 10% de los profesionales perciben esas perspectivas como positivas. El 65% de los profesionales creen que hay mucha incertidumbre y el 25% de los profesionales creen que las perspectivas laborales pueden ser negativas. Y cuando les preguntamos cuáles factores consideran que tienen más impacto en las oportunidades de empleabilidad en geociencias, en ingeniería, nos respondieron que alrededor del 70% creen que la política minero-energética tiene un impacto en la empleabilidad de nuestro sector. El 44% cree que la inversión de las empresas tiene impacto en nuestro sector. Ese mismo 44% cree que los conflictos sociales y la construcción de licencia social para desarrollar proyectos en los territorios tiene un impacto. La regulación y la política ambiental completan el top 5 de esos factores que pueden impactar la empleabilidad de nuestra profesión. Entonces, definitivamente acá tenemos invitaciones para promover algunas acciones estratégicas en línea de políticas mineroenergéticas estables y de largo plazo, impulsar la inversión en exploración, infraestructura y levantamiento de nuevo conocimiento geocientífico, pero también interactuar como profesionales en esa construcción y fortalecimiento de la licencia social, de la participación comunitaria en los proyectos, de hacer cada vez más visible el rol de nosotros, los profesionales en ciencias de la tierra, en términos de gestión del territorio, de gestión del riesgo, de recurso hídrico, de transición energética, y promover esa articulación, que ojalá cada vez sea más fuerte entre la academia, el Estado, las empresas, la sociedad colombiana para construir y generar nuevas oportunidades. En términos salariales, digamos, los datos más relevantes que nos muestra la encuesta es que la industria de petróleo y gas concentra el mayor porcentaje de salarios superiores a 15 millones de pesos, alrededor del 40% de quienes, digamos, se presentaron o respondieron como empleados por esta industria expresaron esto. La industria minera y el sector gobierno destacaron por una mayor proporción de salarios que van entre 4 y 8 millones de pesos. Esto es importante.
Y los sectores de geotecnia y de hidrogeología son los que muestran que hay una alta concentración en los rangos salariales entre 2 y 8 millones de pesos. Entonces, el top 8, digamos, de los sectores está liderado por la industria de petróleo, lo sigue la industria minera, el gobierno, luego ambiente y desarrollo sostenible, geotecnia y academia, y un sector emergente muy interesante es el de software, tecnología y sistemas de información geográfica, y ese top 8 está culminado por el sector hidrogeología. Ahora bien, en términos de edades versus salarios, que es muy importante, nos dimos cuenta que el rango entre 4 a 8 millones de pesos es el más común en los grupos de edades entre 25 y 44 años. ¿Listo? Entonces, en ese rango de edad se concentran salarios entre 4 y 8 millones de pesos. En el rango de edad de 18 a 24 años tenemos salarios que van de los 2 a los 8 millones de pesos, y el grupo de mayores de 55 años concentra el mayor porcentaje de rangos salariales más altos. Entonces, digamos que hay una relación directa entre la experiencia y el rango salarial más alto. Finalmente, quisimos entender la participación porcentual de la empleabilidad en los diferentes sectores, comparando las tres encuestas que hemos realizado desde el 2024 hasta la fecha. ¿Qué podemos afirmar con estos resultados y con el análisis de los 3 años? Primero, que el sector petróleo y gas sigue siendo uno de los principales empleadores de profesionales en geociencias e ingeniería. Por supuesto, hay una alta dependencia laboral, entonces, a ese sector, y la industria minera mantiene un peso significativo en las oportunidades laborales, digamos, que reportan los resultados de las tres encuestas. ¿Qué no podemos afirmar con certeza? Digamos, en el año 2026 vimos lo que pareciera indicar un repunte de 8 puntos porcentuales de empleabilidad en el sector petróleo y gas. Sin embargo, creemos que no responde, digamos, a una recuperación estructural del mercado laboral del sector petrolero, sino que puede ser más la cantidad de ingenieros de petróleos que participaron en la encuesta del 2026. Puede responder más a eso. Que vemos que hay un crecimiento sostenido en sectores como gobierno, hidrogeología y academia, y hay cierta estabilidad en geotecnia, gestión del riesgo, ambiente y desarrollo sostenible. Eso es interesante. Entonces, la sostenibilidad de nuestro sector, pues, tiene una alta dependencia de sectores que son cíclicos, como el sector minero petrolero, pero independiente de la evolución de ese sector, digamos, la encuesta también nos muestra que hay oportunidades emergentes en áreas asociadas con gestión territorial, seguridad hídrica, infraestructura, gestión del riesgo, tecnología y software, y el fortalecimiento técnico del Estado. Entonces, son áreas que debemos visualizar, que debemos tener a la mano para que desde nuestra profesión podamos aportar. Ahora bien, le preguntamos a los encuestados en dónde consideran ellos que están las oportunidades laborales, en cuáles sectores consideran que pueden generarse esas oportunidades laborales. Minería y petróleo siguen liderando. Más del 86% de los encuestados respondieron que perciben que estos dos sectores, digamos, ofrecen y van a seguir ofreciendo las mayores oportunidades laborales. El segundo lugar lo ocupa el sector tecnología. Los encuestados lo ven como una gran oportunidad emergente. El 30% lo identifican como un sector clave para el futuro de las geociencias. El tercer lugar lo ocupa el Estado, aparece como un empleador estratégico. Casi el 30% de los encuestados ven el gobierno como una fuente importante de oportunidades laborales. Gestión del riesgo, ambiente, seguridad hídrica, creo yo, son una nueva, digamos, frontera laboral. Si sumamos en total estos tres sectores, casi que el 80% de las personas ven oportunidades allí. Esto es un mensaje muy importante para todos. La consultoría también es un sector emergente, y el tema de energías renovables sigue siendo vista como un sector potencial de desarrollo de empleabilidad, para que lo tengamos en el radar. Otros hallazgos clave. En la encuesta del año 2026, nosotros invitamos a que las empresas también participaran. Es decir, instituciones como el Servicio Geológico, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol, entre otros,
nos dieron la oportunidad de recopilar cómo ven ellos el mercado laboral. Y les hicimos unas preguntas que merece la pena compartir con ustedes. Lo primero que ven las empresas que encuestamos, que fueron un poco más de 130, es que hay falta de experiencia práctica y hay algunas otras brechas clave. El 50% creen que no hay experiencia práctica, ¿cierto? El 40% cree que hay brechas en habilidades técnicas, ¿cierto? Que son clave para los trabajos que ellos contratan normalmente. El 30% cree que hay un déficit en habilidades blandas. Y esto es muy importante porque creo que el ejercicio de habilidades blandas es algo que se puede desarrollar de manera muy autónoma y muy personal, pero también a través de las organizaciones profesionales. Y el 30% de las encuestas también cree que hay expectativas salariales muy altas en algunos casos. También les preguntamos en términos de oferta y de perfiles específicos. El 52% de las encuestas de las empresas que respondieron a la encuesta respondieron que creen que hay suficiente oferta de perfiles. Incluso el 18% cree que hay exceso de profesionales, pero el 30% cree que no hay suficiente o que hay todavía algunas brechas que persisten. Entonces, esto es clave para el desarrollo y las estrategias que podamos diseñar de crecimiento profesional. Les preguntamos también cómo está la contratación en el mediano plazo. Eh, y aunque el 67% de las empresas que respondieron a la encuesta contrataron al menos un profesional en geociencias en los últimos 12 meses, solo el 18% planea contratar en los próximos 6 meses. El 41% no planea contratar y el 41% restante no está seguro de si va a contratar. Eh, y el 51% de las empresas que respondieron a la encuesta nos indicaron que predomina el contrato de prestación de servicios como el más utilizado. Y también a través de esta encuesta a las empresas nos dimos cuenta que la experiencia más demandada no es precisamente la de un junior. El 47% de las empresas nos dijeron que los perfiles que más buscan son entre 3 y 5 años de experiencia. El 27% nos dice que es entre 6 y 10 años y el 25% restante buscan personas con más de 10 años de experiencia. Entonces, vemos con esto, digamos que el desafío no solo es cantidad de profesionales, sino trabajar fuertemente en términos de calidad, de conexión entre universidades, empresas y estudiantes para que trabajemos por cerrar brechas y facilitar de alguna manera mejores oportunidades para todos. A las mismas empresas también les preguntamos qué conocimientos consideran clave hacia el mediano y el largo plazo. Y la digitalización y el manejo de inteligencia artificial está en el top 1 con el 63% de las respuestas. El 62% de las empresas creen que conocimientos en transición energética son clave o van a ser clave en el mediano y largo plazo, y conocimientos en sostenibilidad, relacionamiento social ocupan el tercer y cuarto lugar. También visualizan que la geotermia, la captura de carbono y el hidrógeno van a ser algunos motores de desarrollo profesional que son importantes. Entonces, en resumen, se identifican dos grandes vectores de transformación y de crecimiento para la profesión hacia el futuro, uno relacionado con la transición energética, que fácilmente se debe conectar con la transformación digital, con la analítica, la automatización de ciertas cosas. Ahora bien, quisimos indagar por las competencias que van a definir al geocientífico del futuro. Y sacamos el top 10 de las habilidades más importantes que los encuestados respondieron. En el top o en la posición número 1 está nuevamente manejo de tecnología, software y herramientas digitales. El 67% de los encuestados respondieron que va a ser la habilidad más importante. El 65% de quienes respondieron la encuesta nos dijeron que el networking, es decir, las redes de contactos, va a ser una habilidad muy importante, que se ha mantenido además en el tiempo. En el tercer lugar está la capacidad analítica y técnica con un 58% de los encuestados. El cuarto lugar está el manejo de segunda lengua. Quinto lugar, liderazgo con un 48%. Sexto lugar, habilidades blandas. Séptimo lugar, adaptabilidad y aprendizaje continuo. Octavo lugar, dirección de proyectos, temas de planificación, de gestión, etcétera. Noveno lugar, conocimiento de legislación. Y décimo lugar, capacidad de emprendimiento con un 12%.
Entonces, el profesional más competitivo, según las respuestas de esta encuesta, no es quien solamente sepa más de geología, sino quien logre integrar ese conocimiento técnico con tecnología, con liderazgo, con idiomas y con capacidad de adaptación para aportar soluciones a los retos que hay tanto en el territorio como en nuestra sociedad. Y en términos de inclusión, equidad, que son unos temas muy importantes y a los cuales les hemos venido haciendo seguimiento a través de las encuestas y a través de algunos programas internos que promueve la asociación, nos dimos cuenta de unos, digamos, descubrimientos clave. Primero, el 26% de quienes respondieron en la encuesta dicen haber experimentado algún tipo de discriminación o dificultades específicas en el mercado laboral. El 26% también dice haber observado o experimentado alguna situación de violencias basadas en género. El 23% considera que su identidad de género influye en su búsqueda laboral y este no es un tema menor. Y el 49% de quienes respondieron la encuesta mencionan haber recibido algún tipo de capacitación o sensibilización sobre igualdad de género, prevención de violencias, etcétera, etcétera. Entonces tenemos trabajo por hacer definitivamente. ¿Y en qué situaciones han observado o experimentado esas situaciones de violencias basadas en género? El 27% responde que en el trabajo de campo, el 21% dice que en la contratación laboral, el 15% dice que en ascensos o promociones laborales, el 4% en la investigación, el 3% en conferencias y el 2% en ambientes laborales. Entonces, definitivamente tenemos oportunidades de mejora y queremos también hacer una invitación a todas las organizaciones, a todas las redes, a los consejos, a las universidades para que trabajemos en conjunto. Tenemos la oportunidad de fortalecer protocolos de prevención, de atención de violencias basadas en género. Es necesario aumentar la capacitación y la sensibilización continua sobre estos temas. Definitivamente hay que seguir trabajando por garantizar entornos y espacios seguros e inclusivos. Hay que asegurar procesos transparentes y hay que promover una cultura organizacional, pero también gremial, que reconozca y respete la diversidad y la inclusión. Ahora bien, quisimos entender un poco la capacidad de absorción laboral por parte del Estado, representado solamente en dos organizaciones que pudimos estudiar para esta encuesta, que son el Servicio Geológico Colombiano y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Pudimos analizar un poco la evolución en términos de contratos de prestación de servicios de estas dos entidades del 2022 al 2026. Digamos que se ha visto un crecimiento en la contratación por parte del Servicio Geológico y una estabilización en la contratación por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Nos dimos cuenta que el servicio concentra casi el 90% de la capacidad pública de contratar, nuevamente analizada solo desde el punto de vista de estas dos entidades. En el 2025 se experimentó un pico de contratos de prestación de servicios y luego una leve disminución en el 2026. Y en general, digamos que entendiendo la capacidad actual que tienen ambas entidades, pues nos dimos cuenta que en conjunto pueden tener una capacidad de absorber alrededor del 5% de los profesionales matriculados en nuestro país. Entonces, si nos preguntamos qué necesitamos para generar más oportunidades de empleo, definitivamente la exploración debe ser un elemento clave que se reactive y que se fortalezca en Colombia en todo el amplio espectro de lo que significa explorar el subsuelo, por minerales estratégicos, por hidrocarburos, pero también por nuevos energéticos que puedan estar en el subsuelo, por recursos naturales como el agua, pero también para almacenar dióxido de carbono. El subsuelo definitivamente es un elemento clave en el ejercicio que estamos buscando de construir sostenibilidad para la empleabilidad de nuestros profesionales. Ahora bien, también tratamos de entender y proyectar cuáles necesidades pueden tener las diferentes entidades del Estado colombiano, que hay muchas. Nosotros nos concentramos quizás en las más reconocidas e importantes, desde el Servicio Geológico hasta la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, desde las agencias, tanto hidrocarburos como minerías, hasta las corporaciones, ministerios, UPME, IDEAM, entre otros. Y lo que nos dimos cuenta es que hay 5 especialidades que pueden tener mayor potencial de crecimiento en lo público. Hidrogeología,
para impulsar la seguridad hídrica del país en un contexto de cambio climático, por supuesto. La geotecnia y la ingeniería geológica debido pues a ese impulso que se le quiere dar a la expansión de infraestructura, de vías, metros, entre muchos otros. Tres, gestión del riesgo. Definitivamente no solo es el aumento de la vulnerabilidad, sino el crecimiento poblacional con muy bajo ordenamiento territorial que tiene el país. La geología económica, los minerales estratégicos y las energías del subsuelo completan ese top 5 de especialidades que pueden tener potencial de aportar en el sector público. Entonces, tenemos que ser capaces de visibilizarnos, de mostrarnos como una profesión importante para nuestro país, de tal forma que también podamos aportar al fortalecimiento de las capacidades de estas instituciones y de muchas otras que se pueden ver beneficiadas. Entonces, con esto, pues nos acercamos al cierre de la presentación de estos resultados, solo compartiendo con ustedes 5 propuestas que desde la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía hemos diseñado y hemos venido promoviendo en la escena de la política pública para fortalecer las geociencias en Colombia. Estas propuestas han sido socializadas con la gran mayoría de los candidatos a la presidencia de la República, también fue socializado con candidatos al Congreso de la República y vamos a seguir la labor a partir de julio, donde se posesiona el nuevo Congreso, y a partir de agosto, cuando se posesiona el nuevo presidente, para que estos 5 elementos sean tenidos en cuenta. El primero de ellos es la gestión geocientífica territorial, es decir, profesionalizar nuestros territorios con conocimiento geológico, de tal forma que permita descentralizar las capacidades del Servicio Geológico Colombiano como un ente técnico, científico, pero además estratégico para nuestro país. La segunda acción es reconocer el subsuelo como un activo estratégico de la nación. El subsuelo provee agua, provee energía, provee minerales, pero también podemos almacenar dióxido de carbono si nuestra preocupación son la mitigación de las emisiones. Entonces, gestionarlo responsablemente requiere de que lo reconozcamos como un agente estratégico y que lo estudiemos, por supuesto. El tercer elemento que hemos venido promoviendo es la inclusión del conocimiento geológico en la ley de ordenamiento territorial, es decir, que sea obligatorio que la variable geológica haga parte de la planificación de los territorios. Esto, por supuesto, va a tener un impacto positivo en prevenir, en proteger y en gestionar mejor los territorios, y vamos a poder construir territorios más seguros, más productivos, pero además más armónicos con ese entorno geológico. La cuarta acción que hemos propuesto es llevar las geociencias y la educación en geociencias a los niveles de primaria y bachillerato, que nos ayude a fomentar el conocimiento geológico desde edades tempranas, pero que nos ayude a formar ciudadanos que sean conscientes del territorio geológico que habitan y que tomen decisiones informadas con base en ese conocimiento. Y por supuesto que aseguremos un relevo generacional de talento para nuestro país. Y finalmente, la quinta propuesta va en línea de adaptar la formación geocientífica a los desafíos actuales y futuros, que hagamos un ejercicio país entre la academia, entre la industria, entre las organizaciones profesionales, para que los programas geocientíficos que hay en Colombia y que ofrecemos, que son de muy alto nivel, sigan la senda de adaptación y de ofrecer cada vez mejores oportunidades de formación. Un país que entiende su territorio geológico puede construir un futuro sostenible sobre ese territorio. Entonces, los invito a que sigan acompañando la labor que estamos haciendo desde la ACGGP. El futuro de Colombia depende en buena medida de nuestro conocimiento, de nuestros profesionales, y debe ser política de Estado. Y estamos trabajando por conseguirlo. Pero necesitamos más manos como las de ustedes. Necesitamos seguir siendo un gremio cada vez más grande, cada vez más fuerte, pero especialmente cada vez más representativo, y cada uno de ustedes es fundamental para eso. Entonces, gracias por hacer parte de la ACGP. Quienes no lo son, gracias por escuchar este live, por acompañar este tipo de espacios. Los invito a que consideren ser miembros activos de la asociación. Y a quienes nos están viendo en la transmisión en LinkedIn, pueden escanear el código QR que estamos proyectando en este momento para que tengan acceso directo a
los resultados de esta encuesta de empleabilidad. Y a quienes están en Instagram, gracias por seguirnos, ayúdennos a replicar la voz, ayúdennos a que el conocimiento geológico llegue cada vez a más personas, a más rincones de nuestro país y a más sectores de la sociedad. Eso es fundamental y es la labor que debemos hacer entre todos. Así que muchas gracias. Con esto damos por finalizado esta presentación de resultados. Es una grata oportunidad para volver a saludarnos, pero para que en conjunto no solo reconozcamos los desafíos que tenemos como país, sino que también seamos capaces de reconocer las oportunidades que podemos construir en conjunto si trabajamos de la mano, si trabajamos unidos, Estado, asociaciones, academia y la sociedad colombiana. Así que gracias por seguirnos y que todos tengan un maravilloso día, una maravillosa semana y que nuestro trabajo siga impactando positivamente al país. Gracias por acompañar esta transmisión de resultados de la ACGGP.